Te va a encantar el nuevo asilo. Tienen clases de tejido. La sonrisa de Penélope era tan falsa como sus extensiones de pestañas. Carlos asintió, como un cachorro obediente, mientras Leo contaba mentalmente el dinero que ganarían vendiendo mis propiedades. Yo solo sonreí y dije que sí, que sonaba como una idea maravillosa. Pero por dentro algo se rompió para siempre. Habían elegido el restaurante más elegante de la ciudad para esta farsa. El mantel era de lino blanco. Las copas de cristal reflejaban la dorada luz del atardecer y el aroma de marisco fresco llenaba el aire. Todo era perfecto para una ejecución emocional. Todo calculado para parecer una celebración cuando en realidad era mi funeral. Y yo todavía estaba viva. Mamá, sabemos que has estado un poco confundida últimamente, continuó Carlos con la voz cargada de una preocupación que no sentía. Llevaba un traje gris que le había comprado para su graduación universitaria. Ahora lo usaba para enterrarme. Confundida. Esa palabra me apuñaló como una daga. Había fingido algunas lagunas de memoria para probar su paciencia, su amor. Quería ver si mis hijos me cuidarían cuando realmente los necesitara. La respuesta estaba justo frente a mí, llevando el mismo vestido verde esmeralda que le había regalado. El doctor Miller dice que sería lo mejor, mintió Leo, evitando mi mirada. Un entorno controlado, atención profesional, actividades diseñadas especialmente para gente de tu edad. Gente de mi edad. Como si cumplir 72 años me hubiera convertido en una especie diferente, algo que ya no merecía respeto ni dignidad. Como si toda una vida construyendo un imperio inmobiliario desde cero no significara nada. Y las clases de tejido son realmente terapéuticas, añadió Penélope, tocando mis manos con dedos que ardían de falsedad. Puedes hacer manteles, bufandas, cosas útiles. Cosas útiles, mientras ellos descuartizaban mis propiedades como buitres sobre una presa fresca, yo estaría haciendo manteles en una habitación que olía a desinfectante y desesperación. ¿Cuándo sería la mudanza?, pregunté, manteniendo la voz tan calmada como un lago antes de la tormenta. Mañana, respondió Carlos demasiado rápido. Ya hemos hecho todos los arreglos. Solo necesitas firmar algunos papeles y... ¿Y qué pasará con mis propiedades? El silencio que siguió fue tan denso que pude saborearlo. Se miraron como niños pillados robando galletas. Penélope se aclaró la garganta y Leo jugueteó con su servilleta hasta casi romperla. No te preocupes por eso, mamá, dijo finalmente Leo. Nos encargaremos de todo. Es demasiada responsabilidad para ti ahora mismo. Demasiada responsabilidad. Las mismas propiedades que había comprado, renovado y administrado durante décadas eran de repente demasiado para mí. Las mismas inversiones que había hecho crecer desde 5.000 iniciales hasta los 1.5 millones que tenía ahora, de repente requerían mentes más jóvenes. Esa noche fingí tomar las pastillas para dormir que Penélope me había dado. Las escupí en una servilleta cuando no miraba. Necesitaba estar bien despierta para lo que venía. A las 11:00 oí sus voces en mi cocina. Pensaban que estaba profundamente dormida. Un error fatal. La casa de la playa vale al menos 300.000, susurró Carlos, barajando papeles en mi mesa de comedor de roble. La mesa donde había firmado mi primer contrato inmobiliario 40 años atrás. Y el apartamento del centro, otros 200.000, sin mencionar las inversiones en el banco. Tenemos que actuar rápido, murmuró Penélope, sirviendo champán en copas que les había regalado por su aniversario, antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Leo se rió, esa risa cruel que había desarrollado después de casarse con ella. ¿Darse cuenta? ¿Bromeas?
Ayer me preguntó 3 veces qué hora era. Una mentira. Había fingido esa confusión para probarlos, para ver cuánta de mi propia sangre se había convertido en veneno. La respuesta ardía en mis entrañas como ácido. «Mira esto», dijo Penélope, agitando un papel que reconocí como mi testamento. Una vez que esté en el asilo, podemos alegar incompetencia mental. El abogado ya está preparado. 400.000 por la casa principal, calculó Carlos garabateando números. 300 por la de la playa, 200 por el apartamento y las inversiones suman otros 600.000. Casi 1.5 millones en total. 1.5 millones. El fruto de toda una vida de trabajo, sacrificio y decisiones inteligentes. Lo habían calculado hasta el último céntimo, mientras yo supuestamente estaba sedada en mi propia cama. Y la mejor parte, añadió Leo con una sonrisa que pude oír desde mi dormitorio, es que ella nunca sabrá lo que todo esto vale realmente. Cree que son solo unas pocas propiedades. Me subestimaron por completo. Pensaron que era una anciana confundida, que no entendía de números o negocios. No sabían que cada mañana revisaba mis inversiones, que conocía el valor exacto de cada propiedad, que tenía planes que ni siquiera podían empezar a imaginar. A las 5 de la mañana, mientras dormían la resaca de su traición, me vestí con mi mejor traje pantalón negro. Tomé solo lo esencial, mi pasaporte, las joyas que había escondido en una caja secreta y la llave de una caja de seguridad en un banco de otra ciudad. En esa caja estaban los documentos que lo cambiarían todo. El taxi llegó a tiempo. El conductor me ayudó con mi pequeña maleta y no hizo preguntas. En el aeropuerto compré un billete de ida a una ciudad costera donde poseía una propiedad de la que no sabía nada. Durante el vuelo, cerré los ojos y recordé las palabras de mi madre. Margarita, nunca confíes plenamente en nadie, ni siquiera en tus propios hijos. La sangre puede corromperse, pero la dignidad es eterna. Tenía razón. Y estaba a punto de demostrarles que una mujer de 72 años podía ser más peligrosa que cualquier enemigo que hubieran imaginado. El avión aterrizó en una ciudad que no había visitado en 30 años. Costa Dorada, un nombre que mis hijos nunca me habían oído pronunciar, porque algunas historias son demasiado preciosas para compartirlas con quienes no las merecen. El aire salado golpeó mi rostro como una bofetada de recuerdos. Aquí es donde todo había comenzado. Aquí es donde había comprado mi primera propiedad con los ahorros de mi vida, de mi trabajo como secretaria. $5,000 que parecían casi una fortuna ese entonces. $5,000 que se habían convertido en el imperio que mis hijos querían robarme. El taxi me llevó por calles que reconocí a pesar del paso del tiempo. Las palmeras seguían allí, más altas ahora, sus hojas susurrando secretos al viento. Las viejas casas de estilo colonial mantenían su encanto pintoresco, aunque algunas habían sido renovadas con ese estilo moderno y sin alma. ¿Es esta la dirección correcta, señora?, preguntó el conductor, deteniéndose frente a una casa amarilla con contraventanas de madera verde. Parece que nadie ha vivido aquí por un tiempo. Sonreí por primera vez en días. Es perfecta. La casa parecía estar durmiendo como si esperara mi regreso. Era pequeña en comparación con las propiedades que mis hijos conocían, pero tenía algo que ninguna de las otras poseía, una historia verdadera. Había sido mi refugio secreto, mi plan de escape que había mantenido en silencio durante décadas. Saqué las llaves de mi bolso. Mis manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la emoción. La puerta se abrió con un crujido familiar, como un suspiro de bienvenida. El interior
Olía a madera vieja y sal marina. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, creando figuras fantasmales en la penumbra. Caminé lentamente, quitando las cubiertas una por una, revelando tesoros que había dejado allí como semillas, esperando el momento adecuado para brotar. En la cocina encontré la primera sorpresa. Sobre la mesa había una nota escrita con una letra temblorosa pero familiar. Señora Reyes, la he estado esperando todos estos años. Elisa. Mi corazón dio un vuelco. Elisa había sido mi ama de llaves durante 15 años hasta que Carlos y Leo decidieron que ya no la necesitábamos. Es un gasto innecesario, mamá, habían dicho. Podemos ayudarte con la casa. Otra mentira. Solo querían controlar cada aspecto de mi vida, incluyendo quién podía o no estar cerca de mí. Oí pasos en el porche delantero. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, Elisa, 30 años mayor, con el pelo completamente blanco y el rostro surcado de arrugas que contaban historias de una vida bien vivida, pero con los mismos ojos cálidos que recordaba. Sabía que vendría, dijo simplemente, como si solo hubieran pasado días en lugar de décadas. Cuando oí lo que sus hijos estaban planeando, supe que encontraría la manera de llegar aquí. ¿Cómo supiste lo de mis hijos? Elisa sonrió con tristeza. Penélope me llamó hace un mes. Quería información sobre sus propiedades, sobre cualquier cuenta bancaria que pudiera tener escondida. Le dije que no sabía nada. Por supuesto, Penélope había estado investigando. No era suficiente con robar lo que conocían. Querían asegurarse de que no hubiera tesoros ocultos. La ironía era deliciosa. Habían llamado a la única persona que realmente conocía todos mis secretos, y ella me había protegido. Pero yo sí sabía, continuó Elisa, acercándose a mí con pasos lentos pero firmes. Sabía de esta casa, sabía de los documentos que guardaba aquí, sabía de sus planes, y he estado cuidando de todo, esperando este día. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No pude contenerme. Por primera vez en meses, alguien me miraba como una persona completa, no como un obstáculo o una fuente de dinero. Los documentos están a salvo, susurró Elisa, tomando mis manos entre las suyas. Los revisaba cada mes. Me aseguré de que no se deterioraran. Su plan sigue intacto. Mi plan. Había comenzado a diseñarlo 30 años atrás, cuando me di cuenta de que mis hijos veían mis propiedades como su herencia garantizada, no como el resultado de mi arduo trabajo. Había creado una red de protección tan compleja que ni el mejor abogado podría desentrañarla fácilmente. ¿Dónde están? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Elisa me llevó a una habitación trasera que no recordaba. Se había convertido en una pequeña oficina con archivadores metálicos y una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La combinación sigue siendo la misma, dijo señalando la caja fuerte. El cumpleaños de su esposo. Mi querido Ricardo había fallecido hace 10 años, pero su sabiduría continuaba protegiendo mi futuro. Nunca pongas todos tus huevos en la misma cesta, Margarita, solía decir, y nunca dejes que nadie más controle tu destino, ni siquiera tus hijos. Abrí la caja fuerte con manos que ya no temblaban. Dentro estaban todos los documentos que había escondido durante décadas, escrituras de propiedades que mis hijos no conocían, inversiones en bancos internacionales, un testamento completamente diferente al que habían fotografiado. Pero lo más importante era una carpeta gruesa marcada con las iniciales CG Centro Esperanza. ¿Recuerda su sueño?, preguntó Elisa, observándome mientras revisaba los papeles. Quería crear
un lugar donde las mujeres mayores pudieran vivir con dignidad, donde no fueran tratadas como cargas o estorbos. Por supuesto que lo recordaba. Había sido mi obsesión secreta durante años. Un hogar para mujeres de mi edad que habían sido abandonadas por sus familias, traicionadas por sus hijos o simplemente olvidadas por una sociedad que desecha a cualquiera que ya no produce dinero. Todo está listo, continuó Elisa. Los permisos, los planos, los fondos reservados específicamente para este proyecto. Solo necesitaba que usted volviera para activarlo. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Durante meses había sentido que mi vida se desmoronaba, que había perdido todo propósito, pero aquí estaba la prueba de que siempre había tenido un plan más grande, una misión que trascendía la mezquindad de mis hijos. ¿Hay algo más?, dijo Elisa, sacando un teléfono móvil de su bolso. El señor Cisneros ha estado esperando su llamada. El señor Cisneros, mi abogado de confianza, el único profesional que conocía el alcance total de mis planes. Lo había contratado en secreto hace 5 años, pagándole con fondos de cuentas que mis hijos nunca descubrirían. ¿Sigue siendo de fiar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Más que nunca. Su propio hijo intentó incapacitarlo el año pasado. Entiende exactamente lo que está pasando. Tomé el teléfono con renovada determinación. Era hora de comenzar la siguiente fase de mi plan, la fase que convertiría mi aparente derrota en la victoria más dulce de mi vida. Marqué el número que había memorizado años atrás. El señor Cisneros respondió al segundo timbre. Margarita. Su voz sonaba aliviada y emocionada. Sabía que llamaría hoy. ¿Está lista para empezar? Más que lista, señor Cisneros. Es hora de recordarles a mis hijos quién soy realmente. ¿Todo está listo para mañana?, dijo el señor Cisneros por teléfono, su voz llena de una satisfacción que pude sentir a través de la línea. Sus hijos han convocado una reunión familiar para las 10:00 de la mañana en su casa. Creen que van a firmar los papeles para transferir sus bienes. Sonreí mientras observaba el océano desde la ventana de mi refugio secreto. Las olas rompían contra las rocas con una furia que entendía perfectamente. ¿Quién estará allí? Carlos, Leo, Penélope, y también han invitado a Tobías, su hermano mayor. Aparentemente, quieren testigos familiares para que todo parezca legal y transparente. El señor Cisneros se rió con ironía. El abogado que contrataron también estará allí, un tal señor Evans, que tiene fama de ser, digamos, éticamente flexible. Tobías, mi hermano mayor, que siempre había envidiado mi éxito en los negocios. Desde que heredé la casa familiar hace 15 años, había intentado varias veces convencerme de venderla y repartir el dinero. Por supuesto que estaría allí, como un buitre oliendo la carroña. ¿Y nuestro plan? Perfecto. Llegaré a las 10:30 cuando todos estén reunidos y confiados. Tengo todos los documentos originales, las grabaciones que hicimos el año pasado y la sorpresa especial que preparamos. La sorpresa especial, un video que había grabado hace 2 años cuando intuí que este día podría llegar. En él explicaba mis razones en detalle, mis verdaderos planes y revelaba secretos sobre mis hijos que ellos creían enterrados para siempre. Elisa estará conmigo, añadí, mirando a mi fiel amiga que preparaba café en la cocina. Ella tiene información que será muy esclarecedora. Excelente. Cuantos más testigos creíbles tengamos, mejor. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pensé en la sonrisa falsa de Penélope, las mentiras de Carlos, la codicia de Leo. Pensé en los años que había sacrificado
para construir un futuro para unos hijos que solo veían mi muerte como una oportunidad de negocio. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa noche, Elisa y yo nos quedamos despiertas hasta tarde, recordando viejos tiempos y planeando el futuro. Me contó cómo había sido su vida después de que mis hijos la despidieran. Conseguí trabajo con una familia en la ciudad, relató mientras tomábamos té de manzanilla, pero nunca dejé de pensar en usted. Cada mes venía a revisar esta casa para asegurarme de que todo estuviera en orden para cuando regresara. ¿Cómo sabías que volvería? Porque la conozco, señora Reyes. Usted no es de las que se rinden. Y porque hace 5 años, cuando empezó a sospechar de sus hijos, me pidió que guardara este secreto. Me dijo, si alguna vez desaparezco, búscame aquí primero. Tenía razón. Había empezado a intuir la traición años atrás, cuando noté miradas extrañas entre mis hijos, conversaciones que se detenían cuando entraba en una habitación, preguntas demasiado específicas sobre mis finanzas. «Hay algo más que debes saber», continuó Elisa. Su expresión se tornó seria. Hace 3 meses, Penélope vino a verme. No solo quería información sobre sus propiedades, también preguntó sobre su salud mental, sobre si yo había notado algún signo de demencia o confusión. Se me heló la sangre. «¿Qué le dijiste?» Le dije que usted era la mujer más lúcida que conocía, que su mente era como una trampa de acero. Se molestó mucho cuando no le di la respuesta que esperaba. Por supuesto, necesitaban construir un caso de incompetencia mental para justificar su robo. Habían planeado cada detalle de mi destrucción, desde las pastillas para dormir hasta las preguntas repetidas sobre la hora. Pero hay más. Elisa se levantó y trajo una pequeña caja del armario. Encontré esto en la basura de su casa el día que me despidieron. Abrió la caja y mi corazón se detuvo. Dentro estaban todas las cartas que mi esposo Ricardo me había escrito mientras éramos novios. Cartas de amor que había atesorado durante 50 años. Cartas que habían desaparecido misteriosamente de mi habitación el mes pasado. Las tiraron, susurró Elisa, como si fueran basura. Las cartas de amor de su esposo tratadas como basura. Las tomé con manos temblorosas. El papel amarillento aún conservaba el leve aroma de la colonia que Ricardo solía usar. Cada carta era un recuerdo, cada palabra una promesa cumplida, y mis hijos las habían desechado como si no tuvieran valor. ¿Por qué harían esto? Porque todo lo que representa el amor verdadero les molesta, respondió Elisa con una sabiduría que proviene de años de observar la naturaleza humana. Su amor por su esposo, su generosidad hacia ellos, su trabajo construyendo un futuro, todo les recuerda lo que ellos son incapaces de sentir. Esa noche no pude dormir. Releí cada una de las cartas de Ricardo, recordando al hombre que me había amado por quien era, no por lo que poseía. Él había construido el primer negocio conmigo, celebrado cada éxito, y me había consolado en cada fracaso. Margarita había escrito en una de sus últimas cartas: «Eres más fuerte de lo que crees. Si alguna vez me voy, recuerda que tu valía no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y si alguien intenta quitarte eso, lucha con toda la furia de una mujer que conoce su valor». Mi valor. Durante meses había permitido que mis hijos me hicieran sentir inútil, confundida, incapaz. Había interpretado el papel de la anciana vulnerable, porque una parte de mí quería creer que me protegerían, pero Ricardo tenía razón. Mi valor no dependía de su amor o respeto, dependía de mí. A las 8:00 de la mañana, el señor Cisneros llamó para confirmar los últimos detalles. «Sus hijos están muy nerviosos», informó con diversión. «Aparentemente,
Han estado llamando a la policía toda la noche denunciando su desaparición. ¿Desaparecida? Por supuesto. Se supone que estoy senil y confundida. Recuerde, una mujer en mi condición no puede simplemente desaparecer sin ayuda. Están construyendo el caso de que alguien me secuestró o manipuló. La ironía era perfecta. Mientras ellos denunciaban mi desaparición como víctima, yo estaba orquestando mi regreso como vengadora. ¿Está lista?, preguntó el señor Cisneros. Miré mis cartas de amor, miré a Elisa preparando mi mejor vestido negro. Miré el mar que había sido testigo de mis primeros sueños. Había pasado 72 años aprendiendo quién era realmente. Era hora de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Estoy lista para reclamar lo que es mío. El viaje de regreso se sintió como una procesión triunfal. Elisa se sentó a mi lado, silenciosa, pero tan firme como una guardiana. El señor Cisneros nos seguía en su coche, llevando los documentos que lo cambiarían todo. Y yo, vestida como la directora ejecutiva que siempre había sido, preparada para la reunión de negocios más importante de mi vida. La reunión donde les enseñaría a mis hijos la diferencia entre una anciana indefensa y una mujer con 72 años de experiencia destruyendo a quienes la subestiman. El taxi se detuvo a una manzana de mi casa. Pude ver varios coches aparcados enfrente, el BMW gris de Carlos, el Mercedes blanco de Leo y un coche desconocido que supuse pertenecía al abogado corrupto que habían contratado. La camioneta roja de Tobías también estaba allí, confirmando que mi hermano había venido a unirse al festín. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó Elisa por tercera vez, aunque sus ojos brillaban con una determinación que decía lo contrario, más segura que nunca. El señor Cisneros había llegado 10 minutos antes y esperaba en su coche, revisando los documentos por última vez. Me acerqué a su ventanilla y la bajó con una sonrisa que prometía justicia. «Todo listo», dijo mostrándome una grabadora digital. «Tengo las confesiones que grabamos el año pasado cuando sospechaba que esto podría pasar. También tengo las copias certificadas de todos los documentos reales, no las falsificaciones que ellos creen que existen». Grabar las confesiones había sido idea mía, una especie de seguro contra la traición que intuía que se avecinaba. En esas grabaciones, Carlos y Leo admitían abiertamente que estaban esperando a que muriera para heredar, que consideraban mis propiedades suyas por derecho y que me veían como un obstáculo molesto para sus planes, y el vídeo cargado y listo. Cuando llegue el momento, le daré al play y sus propias palabras los destruirán. Caminé hacia mi casa con pasos que resonaban como martillazos en el pavimento. Era extraño ver mi propio hogar como territorio enemigo, pero eso era exactamente en lo que se había convertido. Los invasores habían tomado mi castillo creyendo que la reina había huido para siempre. Un error fatal. Llamé al timbre de mi propia casa. El simbolismo era perfecto. Se habían apoderado de mi vida tan completamente que tenía que pedir permiso para entrar en mi propio hogar. Penélope abrió la puerta. Su rostro pasó por una fascinante secuencia de emociones: sorpresa, miedo, cálculo rápido y finalmente esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Margarita, Dios mío, estábamos tan preocupados», exclamó con una actuación digna de un Oscar. «¿Dónde has estado? Llamamos a la policía, revisamos hospitales». «Estaba pensando», respondí simplemente, entrando en mi casa como si la viera por primera vez y tomando algunas decisiones importantes. Carlos vino corriendo desde la sala, seguido de Leo y Tobías. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio
y pánico que era delicioso de observar. «Mamá, nos tenías muertos de preocupación», dijo Carlos, intentando abrazarme. Retrocedí suave, pero firmemente. «¿Preocupados por mí o preocupados por vuestros planes?», pregunté con voz calmada. El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo presionando contra mi piel. Leo se aclaró la garganta nerviosamente mientras Penélope intercambiaba miradas rápidas con Carlos. «No sé a qué te refieres», murmuró Leo, pero su voz temblaba de una manera que lo delataba por completo. «Creo que sabes exactamente a qué me refiero». Justo en ese momento, el señor Cisneros llamó a la puerta. El abogado que habían contratado se levantó de la mesa del comedor, donde habían extendido todos los papeles para la transferencia fraudulenta de mis propiedades. «¿Quién es?», preguntó el señor Evans, un hombre pequeño con bigote que parecía tan nervioso como mis hijos. «Mi representante legal», anuncié, mi voz cortando el aire como cristal. «Jorge Cisneros, especialista en fraude a personas mayores y protección de activos». El color desapareció de los rostros de mis hijos. Tobías dio un paso atrás, arrepintiéndose claramente de su implicación en esta farsa. El señor Cisneros entró con Elisa a su lado, llevando un maletín que sabía que contenía la destrucción completa de sus planes. Se presentó cordialmente al señor Evans, quien inmediatamente comenzó a sudar profusamente. «Señora Reyes», dijo formalmente el señor Cisneros, «entiendo que hay algunos documentos que requieren su firma para transferir sus propiedades a sus hijos». «Así es», confirmé, viendo cómo Carlos intentaba recuperar la compostura. «Perfecto, pero antes de proceder, necesito verificar algunos detalles legales». El señor Cisneros abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Por ejemplo, necesito confirmar que usted es mentalmente competente para tomar esta decisión». «Por supuesto que es competente», interrumpió Penélope demasiado rápido. «Es solo que a veces se confunde un poco por su edad». «Interesante». El señor Cisneros sonrió como un tiburón que ha olido sangre. «Porque tengo aquí un informe médico muy reciente del doctor Sánchez que confirma que la señora Reyes goza de una excelente salud mental y tiene plena capacidad de decisión». Saqué el informe de mi bolso. Lo había obtenido 2 días antes de mi desaparición, anticipando esta situación exacta. «También tengo aquí», continuó el señor Cisneros, «unas grabaciones muy interesantes que se hicieron en esta misma casa hace exactamente 1 año». El color desapareció por completo de los rostros de mis hijos. Carlos se agarró al respaldo de una silla como si fuera a desmayarse. «No sé de qué estás hablando», mintió Leo, pero su voz era apenas un susurro. El señor Cisneros le dio al play en su grabadora. La voz de Carlos llenó la habitación con una claridad cristalina. «Esperemos que se muera pronto. Estoy cansado de fingir que me importa. En cuanto esté bajo tierra, vendemos todo y repartimos el dinero». La voz de Leo siguió. «Solo necesitamos encontrar una manera de declararla incompetente. Después de eso, será fácil tomar el control de todo». Y finalmente, la voz de Penélope. «Es solo una vieja testaruda. Si no coopera, la meteremos en el asilo más barato que encontremos y punto». El silencio que siguió fue sepulcral. Tobías me miró con auténtico horror, dándose cuenta claramente del tipo de conspiración en la que se había metido. «Esas grabaciones están sacadas de contexto», balbuceó Carlos, pero no quedaba convicción en su voz. «¿Fuera de contexto?». El señor Cisneros se rió sin humor. «Tengo 3 horas de grabaciones similares, todas hechas con el conocimiento y consentimiento de su madre, ya que sospecha de sus intenciones
desde hace años. Elisa se acercó a la mesa y recogió todos los documentos falsos que habían preparado. Los revisó uno por uno con la autoridad de alguien que conocía cada detalle de mis papeles reales. Estos documentos son fraudulentos, anunció. Las firmas están falsificadas y varios de los activos mencionados aquí ni siquiera existen en los registros oficiales. Eso es imposible, protestó el señor Evans, pero ya estaba guardando sus cosas, queriendo huir de la situación. Es muy posible cuando alguien ha estado planeando robar a su propia madre durante años. Dije finalmente, mi voz llena de una autoridad que había estado dormida demasiado tiempo. Y es especialmente posible cuando esa madre es mucho más inteligente de lo que jamás imaginasteis. El señor Cisneros sacó entonces el sobre que contenía el vídeo que había grabado hace 2 años. El vídeo donde revelaba no solo mis verdaderos planes, sino también algunos secretos sobre mis hijos que los destruirían por completo. Ahora, dije, sentándome en mi propia mesa, como la directora ejecutiva que siempre había sido, es hora de hablar de las consecuencias de traicionar a la mujer que os dio la vida. Sus rostros eran retratos perfectos del terror absoluto, y yo apenas estaba empezando. Sentaos, todos vosotros, ordené con una voz que no admitía discusión. Es hora de que escuchéis algunas verdades que habéis estado evitando durante años. Carlos, Leo y Penélope se acomodaron en sus sillas como estudiantes castigados. Tobías permaneció de pie, claramente incómodo. El señor Evans había intentado escabullirse, pero el señor Cisneros le había bloqueado discretamente la salida. Primero, comencé paseándome frente a ellos como un fiscal ante un jurado. Hablemos de números reales. ¿Creéis que mi patrimonio vale aproximadamente 1.5 millones? Vi cómo intercambiaban miradas nerviosas. Habían hecho sus cálculos en secreto, creyendo que yo no tenía ni idea del verdadero valor. Os equivocáis por más de 3 millones. El silencio fue absoluto. Incluso Elisa me miró con sorpresa, aunque sabía que yo tenía secretos dentro de los secretos. Mi patrimonio neto real, continué, saboreando cada segundo de su shock, incluyendo las propiedades que no conocéis, las inversiones internacionales y los negocios que he estado gestionando discretamente durante décadas, supera los 5 millones. Penélope se puso blanca como el papel. Carlos se agarró a los brazos de su silla como si el mundo temblara bajo sus pies. ¿5 millones? Susurró Leo con la voz quebrada. 5.2 millones, para ser exactos. Dinero que pensabais robar mientras yo jugaba con agujas de tejer en alguna institución deplorable. El señor Cisneros abrió su portátil y proyectó una presentación en la pared. Era un resumen detallado de todas mis propiedades, inversiones y cuentas bancarias. Los números aparecían uno tras otro, cada cifra golpeando a mis hijos como una bofetada financiera. Casa principal tasada en $600,000. Casa de la playa en $450,000. Apartamento del centro en 300,000. Pero eso es solo el principio. Las siguientes diapositivas revelaron propiedades que nunca habían imaginado. 2 apartamentos en Miami, un pequeño hotel en Key West, inversiones en fondos de crecimiento, acciones en 3 empresas tecnológicas y cuentas en bancos de Suiza y Panamá. ¿Cómo? Carlos no pudo terminar la pregunta. ¿Cómo una mujer senil y confundida logró amasar tal fortuna sin que os dierais cuenta? Sonreí. Muy simple. Subestimasteis por completo a vuestra madre. Elisa se adelantó y colocó una carpeta adicional sobre la mesa. También están los negocios que la señora Reyes ha estado dirigiendo discretamente.
una consultoría inmobiliaria, 2 firmas de inversión y el proyecto que más le importa. ¿Qué proyecto?, preguntó Penélope con la voz estrangulada. Esta era mi parte favorita, el momento en que revelaba el sueño que había estado construyendo en secreto durante una década. El Centro Esperanza, anuncié, viendo sus rostros confusos. Un complejo residencial y de servicios para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Mujeres cuyos hijos las ven como cargas en lugar de seres humanos. El señor Cisneros cambió la diapositiva y apareció una espectacular representación arquitectónica. Un hermoso complejo con jardines, biblioteca, talleres de arte, clínicas médicas y apartamentos dignos para 200 residentes. El terreno ya está comprado, continué. Los permisos están aprobados. La construcción comienza el próximo mes. Y vosotros, mis queridos hijos, acabáis de convertiros en la principal inspiración para este proyecto. No entiendo, pues, murmuró Leo. Cada vez que me tratasteis como una vieja inútil, cada vez que hablasteis de mí como si fuera un mueble viejo, cada vez que planeasteis mi futuro sin consultarme, añadí otro servicio al Centro Esperanza. Gracias a vosotros, será el mejor centro de su tipo en todo el país. Tobías finalmente habló. Margarita, yo no sabía nada de esto. Pensé que era solo una reunión familiar normal. Lo sé, Tobías, por eso no estás en problemas legales. Pero ellos, señalé a mis 3 hijos de corazón negro, van a enfrentar todas las consecuencias de sus actos. El señor Cisneros tomó la palabra. Intentar estafar a una persona mayor es un delito federal. Falsificar documentos es otro delito federal. Conspirar para que alguien sea declarado incompetente sin fundamentos médicos es otro más. Estamos hablando de múltiples cargos que podrían resultar en varios años de prisión. No puedes hacernos esto, explotó Carlos, levantándose bruscamente. Somos tu familia, somos tus hijos. Exactamente, respondí con la voz gélida. Sois mis hijos, y eso hace que vuestra traición sea infinitamente más dolorosa y más imperdonable. Caminé hasta Carlos, hasta quedar justo frente a él, obligándolo a mirarme a los ojos. Te di una educación universitaria que costó $80,000. Te ayudé con la entrada de tu primera casa, $50,000. Te presté dinero para tu negocio que nunca devolviste, $30,000. Te di mi amor incondicional durante 45 años. ¿Y así me lo pagas? Me volví hacia Leo. Pagué las facturas médicas cuando tu hijo tuvo leucemia, $100,000. Te ayudé durante tu divorcio, $40,000 en honorarios legales. Te dejé vivir en mi casa durante 2 años cuando perdiste tu trabajo. Te di mi apoyo emocional cuando nadie más creía en ti. ¿Y así me lo pagas? Finalmente, me enfrenté a Penélope. Te recibí como una hija cuando te casaste con Leo. Te defendí cuando el resto de la familia te criticaba. Te incluí en mi testamento cuando ni siquiera eras de mi sangre. Te traté con más amor y respeto que tus propios padres. ¿Y así me lo pagas? Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de liberación de una mujer que finalmente se permitía sentir toda la rabia que había contenido. Durante meses dejé que me hicierais sentir inútil. Fingí confusión cuando queríais que estuviera confundida. Actué como la anciana vulnerable que necesitabais que fuera para justificar vuestros planes, pero todo era una actuación, todo era una prueba que suspendisteis espectacularmente, añadió el señor Cisneros. Elisa colocó el documento final sobre la mesa. Mi verdadero testamento, el que realmente importaba. Este es mi verdadero testamento, anuncié. Fue redactado hace 3 años y actualizado hace 6 meses,
cuando vuestros planes se hicieron más evidentes. Carlos intentó acercarse para leerlo, pero el señor Cisneros lo bloqueó. En este testamento, continué, Carlos hereda $5,000. Leo hereda $5,000. Penélope no hereda nada porque legalmente no es mi familia y ha demostrado que emocionalmente tampoco lo es. ¿5,000? Gritó Leo. Eso es imposible. Somos tus únicos hijos. El resto de mi patrimonio, continué implacable, $4,990,000 se dividirán entre el Centro Esperanza, 3 organizaciones benéficas que protegen a las personas mayores, y Elisa, que ha demostrado más lealtad en 30 años de amistad que vosotros en toda una vida siendo mis hijos. Penélope empezó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Carlos golpeó la mesa con el puño. Leo se hundió en su silla como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Pero hay una manera, dije finalmente, viéndolos aferrarse a este último resquicio de esperanza. ¿Qué manera? Preguntó Carlos desesperado. Trabajar para merecerlo. El Centro Esperanza necesita administradores, necesita personal comprometido, necesita gente que entienda el valor de la dignidad humana. Si podéis demostrar durante los próximos 5 años que realmente os importa algo más que el dinero, si podéis demostrar que entendéis el daño que me causasteis y estáis dispuestos a repararlo, entonces podemos hablar de una herencia. ¿5 años? Murmuró Leo. 5 años trabajando sin sueldo en el Centro Esperanza. 5 años demostrando que podéis valorar a las personas mayores como seres humanos, no como obstáculos. 5 años demostrando que merecéis ser llamados mis hijos. El silencio se alargó. Podía ver sus mentes trabajando, calculando, evaluando opciones que ya no existían. ¿Y si nos negamos? Preguntó Penélope desafiante. El señor Cisneros sonrió. Entonces, enfrentáis los cargos criminales por fraude e intento de estafa, y perdéis cualquier posibilidad de herencia para siempre. Era un ultimátum perfecto, justicia con posibilidad de redención, castigo con oportunidad de crecimiento, exactamente lo que una madre debe dar, consecuencias con amor, límites con esperanza. La elección es vuestra. Concluí. Podéis iros ahora mismo y no volver a verme, o podéis quedaros y comenzar el largo camino para recuperar mi respeto y vuestra propia dignidad. Vuestras próximas palabras determinarán si todavía tengo hijos o solo extraños que comparten mi sangre. El silencio se extendió como una red invisible entre nosotros. Podía ver los engranajes girando en sus mentes, calculando pérdidas y ganancias, orgullo versus supervivencia económica. Era fascinante ver a mis propios hijos reducir nuestra relación de décadas a una simple ecuación matemática. Carlos fue el primero en hablar con la voz contenida. Mamá, nosotros nunca quisimos hacerte daño de verdad. Solo pensamos que era mejor que estuviera encerrada tejiendo mientras gastabais mi dinero. Interrumpí. Que una mujer de 72 años no tenía derecho a decidir su propia vida. No fue así, protestó Leo débilmente. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras segura, cuidada. Mentiroso, las palabras salieron disparadas de mi boca. Queríais aseguraros de que vuestras cuentas bancarias estuvieran llenas. La única seguridad que os preocupaba era la financiera. Penélope se secó las lágrimas. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo se supone que sobrevivamos sin dinero? Terminé por ella. De la misma manera que millones de personas sobreviven cada día, trabajando, ganándose la vida con vuestro propio esfuerzo, en lugar de esperar a que alguien más muera para financiar vuestras vidas. El señor Cisneros había estado observando en silencio. Ahora habló. Tenéis 24 horas para tomar una decisión.
Si elegís el programa de rehabilitación en el Centro Esperanza, empezaréis mañana por la mañana. Si elegís iros, tengo órdenes de proceder inmediatamente con los cargos criminales. Mañana por la mañana, palideció Carlos, pero tenemos trabajos, responsabilidades. Teníais trabajos, corregí. Ahora tenéis una oportunidad de redención que francamente no merecéis. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había cuidado durante décadas. Las rosas que había plantado seguían floreciendo, ajenas al drama humano. La naturaleza tenía esa sabiduría. Crecía, florecía, creaba belleza sin importar las traiciones. ¿Sabéis cuál ha sido la parte más dolorosa de todo esto? Pregunté sin darme la vuelta. No fue descubrir vuestro plan para robarme. No fue oíros contar mi dinero como buitres. La parte más dolorosa fue darme cuenta de que nunca me conocisteis de verdad. Me volví hacia ellos, observando sus rostros confusos. Durante 72 años he sido una mujer que lucha, que construye, que sueña. Empecé con $5,000 y los convertí en más de 5 millones. Construí un imperio inmobiliario sin la ayuda de nadie. Navegué un mundo de negocios dominado por hombres y salí victoriosa. Crié a 2 hijos mientras gestionaba propiedades y hacía inversiones. Mi voz se elevó, llena de décadas de logros que habían ignorado sistemáticamente, y me redujisteis a una anciana confundida que necesitaba clases de tejido. Me visteis como un obstáculo en lugar de la mujer que construyó todo lo que queríais heredar. Elisa se acercó y me puso una mano en el hombro. Su presencia me calmó. ¿Hay algo más que debáis saber? Continué, volviendo a mi silla. El Centro Esperanza no es solo un proyecto benéfico, es mi verdadero legado. Es la prueba de que una mujer mayor puede cambiar el mundo en lugar de esperar la muerte en una habitación que huele a desinfectante. El señor Cisneros cambió la presentación, mostrando los planos detallados del centro. Era hermoso. Edificios modernos rodeados de jardines, espacios para el arte y la música, una biblioteca especializada, clínicas médicas y apartamentos que realmente parecían hogares. 200 mujeres vivirán aquí, expliqué. Mujeres que fueron abandonadas por familias codiciosas. Mujeres que lo perdieron todo en divorcios tardíos. Mujeres que simplemente necesitan un lugar para envejecer con dignidad. Es impresionante, admitió Tobías, que había permanecido en silencio. ¿Cuándo planeas abrir? La construcción comienza en 6 semanas. La primera fase estará lista en 18 meses. Y si mis hijos deciden participar en su redención, ayudarán a construirlo. ¿Qué tipo de trabajo tendríamos que hacer? Preguntó Leo con cautela. Todo tipo de trabajo, respondió Elisa antes que yo. Limpieza, jardinería, administración, cuidado de residentes, trabajo real, trabajo honesto, trabajo que os enseñará el valor de servir en lugar de ser servidos. Pero no sabemos hacer ese tipo de trabajo, protestó Penélope. Aprenderéis, dije simplemente, de la misma manera que yo aprendí a hacer negocios a vuestra edad, de la misma manera que aprendí a invertir en bolsa a los 50, de la misma manera que aprendí a usar ordenadores a los 60. La diferencia es que yo lo hice por ambición y crecimiento. Vosotros lo haréis por supervivencia y redención. Carlos se levantó y empezó a pasear por la habitación. Esto es surrealista. Hace 2 días pensábamos, ¿y ahora? Hace 2 días pensabais que erais los beneficiarios de una herencia multimillonaria. Terminé. Ahora sabéis que sois los protagonistas de una lección sobre las consecuencias de la traición familiar. ¿Y si lo hacemos? Preguntó Leo. Si trabajamos en tu centro durante 5 años,
¿Realmente cambiarás el testamento? La pregunta que había estado esperando. Si durante 5 años demostráis que podéis valorar a las personas por lo que son en lugar de por lo que poseen, si aprendéis a dar en lugar de solo tomar, si mostráis el tipo de carácter que esperaba haber criado en vosotros, entonces sí, modificaré el testamento. ¿Cuánto? Preguntó Penélope, siempre directa. Suficiente para que viváis cómodamente, pero no suficiente para que volváis a convertiros en las personas codiciosas que sois ahora. Digamos 500,000 tesoros cada uno. 500,000 dólares. Una fortuna para la mayoría, pero solo una fracción de lo que habían planeado robar. Era suficiente para recompensar un crecimiento real, pero no tanto como para eliminar la necesidad de seguir trabajando. ¿Y el resto? Preguntó Carlos. El resto permanecerá en el Centro Esperanza para siempre, para asegurar que mujeres como yo nunca más sean tratadas como cargas por sus propias familias. El señor Cisneros cerró su portátil. Como dije, tenéis 24 horas. Mañana a las 10 ese grosero, o llegáis a la obra del Centro Esperanza listos para trabajar, o presento los cargos criminales en la fiscalía. Se levantó para irse, pero antes añadió: y no os molestéis en buscar otros abogados. Tengo copias de todas las pruebas en múltiples lugares. Esto no es una negociación, es un ultimátum. Después de que se fuera, nos sentamos en silencio. ¿De verdad nos harías arrestar?, preguntó Carlos en voz baja. ¿De verdad planeabais meterme en un asilo mientras vendíais mis propiedades? Contraataqué. Touché. Elisa se acercó. Señora Reyes, ¿está segura de que quiere darles esta oportunidad? Estoy segura, respondí, aunque mi corazón seguía sangrando, porque al final del día siguen siendo mis hijos, y una madre nunca deja de esperar que sus hijos se conviertan en las personas que siempre creyó que podían ser. Era mi última apuesta, mi última esperanza de que la sangre pudiera ser más fuerte que la codicia. Mañana sabría si había criado hijos o extraños. La mañana siguiente me encontró despierta antes del amanecer. Elisa y yo observamos el cielo cambiar de negro a gris, esperando. ¿Crees que vendrán?, preguntó Elisa. Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí espera que sí, otra que no, y no estoy segura de qué esperanza es más fuerte. A las 8:00 sonó mi teléfono. Era el señor Cisneros. ¿Lista para el primer día de escuela? Tan lista como se puede estar para descubrir si todavía tengo hijos o solo extraños que comparten mi ADN. He estado en la obra desde las 7. Los capataces están informados de la situación especial con los nuevos voluntarios. Voluntarios, una forma elegante de describir a personas que trabajan para evitar la cárcel. ¿Alguna señal de ellos? Todavía no, pero aún quedan 2 horas. Elisa y yo llegamos a la obra a las 9:30. Era mi primera vez viendo el terreno desde que comenzaron los trabajos preparatorios, y una ola de emoción me invadió. Ahí estaba, mi sueño tomando forma física. Es hermoso, murmuró Elisa. Es esperanza, corregí. Es la prueba de que nunca es tarde para empezar algo nuevo, para demostrar que las mujeres mayores no son basura para desechar. El señor Cisneros se acercó. Todo listo. Si aparecen, empezarán con tareas básicas. Si no, tengo una cita a las 11 serios con el fiscal. 9:55, 9:57, 9:59. A las 10:00 en punto, un taxi se detuvo en la entrada. Mi corazón latió tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Carlos bajó primero, con vaqueros viejos y una camiseta que no le había visto en años. Leo lo siguió, con ropa de trabajo que claramente había comprado la noche anterior. Finalmente, Penélope emergió, con ropa deportiva y el pelo recogido. Parecían vulnerables, asustados, humanos. Caminaron hacia nosotros
con pasos lentos. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pude ver que ninguno había dormido bien. «¿Estamos aquí?», dijo Carlos simplemente. «Ya lo veo», respondí, manteniendo la voz neutral. «Hemos decidido», Leo se aclaró la garganta, «hemos decidido que queremos intentarlo, queremos intentar arreglar las cosas. ¿Estáis seguros? Porque una vez que empecéis, no hay vuelta atrás. 5 años completos o vais directos a la cárcel». Penélope asintió lentamente. «Estamos seguros, o al menos estamos seguros de que no queremos ir a la cárcel». No era la motivación más noble, pero era un comienzo. El señor Cisneros se adelantó con 3 cascos de obra. «Bienvenidos al Centro Esperanza. Soy vuestro supervisor y durante los próximos 5 años soy la persona más importante en vuestras vidas después de vuestra madre». Les entregó los cascos y una hoja con las reglas. «El horario de trabajo es de 8 a.m. a 5 p.m. Cero tolerancia a las quejas. Vuestro primer supervisor directo será Mike». Señaló a un hombre corpulento con manos callosas y una sonrisa amable. «Tiene 30 años de experiencia en construcción y 0 paciencia con princesitas o príncipes que nunca han trabajado». Mike se acercó y los midió. «¿Alguno de vosotros ha hecho trabajo físico antes?», preguntó. Silencio total. «Perfecto», sonrió Mike. «Empezaremos con algo simple. ¿Veis esa pila de escombros?». Señaló una montaña de hormigón roto y metal oxidado. «Hay que moverla de aquí para allá». Señaló un lugar a unos 200 metros. «¿A mano?», preguntó Penélope horrorizada. «A mano», confirmó Mike. «Piedra por piedra. Es un trabajo honesto para gente que necesita recordar el valor del esfuerzo». Los observé mientras se acercaban a la pila de escombros como si fuera una montaña imposible de escalar. Carlos levantó la primera pieza de hormigón e inmediatamente hizo una mueca de dolor. Leo intentó cargar demasiado y casi se cae. Penélope miró sus manos perfectamente cuidadas y suspiró. Durante las siguientes 4 horas los observé trabajar. No fue bonito. Carlos se quejaba de su espalda. Leo se detenía cada 10 minutos. Penélope se rompió 2 uñas en la primera hora, pero trabajaron. A la hora del almuerzo, se sentaron en el suelo como el resto de los obreros, comiendo sándwiches básicos. Su ropa estaba sucia, sus manos manchadas, sus rostros enrojecidos por el sol. «¿Cómo os sentís?», pregunté, acercándome. «Como si nos hubiera atropellado un camión», murmuró Carlos. «Esto es más difícil de lo que pensábamos», admitió Leo. «¿Y qué pensabais? ¿Que el trabajo honesto era fácil?». Penélope me miró con ojos que, por primera vez, mostraban algo parecido a la comprensión. Nunca lo había pensado. Nunca pensé en lo difícil que debe ser ganarse la vida así. Ahora lo sabéis, y este es solo el primer día de los próximos 1825. La tarde fue aún más dura, pero algo interesante empezó a suceder. Empezaron a ayudarse mutuamente. Carlos cargó algunas piedras que Penélope no podía mover. Leo le llevó agua a Carlos. Penélope encontró guantes extra para Leo. Pequeños actos de consideración que no se habían mostrado en años. A las 5:00 en punto, Mike hizo sonar un silbato. «El primer día ha terminado. Mañana empezamos a las 8 en punto». Mis hijos caminaron hacia el taxi que habían llamado, moviéndose como ancianos artríticos. Antes de subir, Carlos se volvió hacia mí. «Mamá, gracias por darnos esta oportunidad. Sé que no la merecemos». «Todavía no la merecéis», corregí, «pero quizás en 1824 días más lo haréis». Esa noche, Elisa y yo cenamos en silencio. Había sido extraño ver a mis hijos reducidos a agotados obreros, pero también había sido esperanzador. «¿Crees que lo lograrán?», preguntó Elisa. «No lo sé, pero por primera vez en meses
Tengo curiosidad por ver en qué tipo de personas se convertirán si realmente completan estos 5 años. Miré las estrellas. La parte más difícil había comenzado, esperar para ver si la justicia podía convertirse en redención. 5 años para descubrir si todavía tenía hijos o si finalmente había encontrado la fuerza para crear algo más valioso, una familia construida sobre el respeto mutuo. El tiempo lo diría. 4 años y medio habían pasado. El Centro Esperanza ya no era solo un sueño, era una realidad vibrante con 200 mujeres viviendo vidas plenas. Caminé por los jardines que mis hijos habían ayudado a plantar, viendo a las residentes en clases de pintura, clubes de lectura y sesiones de yoga. Señora Reyes saludó a Alicia, una mujer de 80 años que había llegado al centro después de que su familia la declarara demasiado cara de mantener. Ahora dirigía nuestro programa de historia oral. Buenos días, Alicia. ¿Cómo va el proyecto de memorias? Increíble. Ya tenemos 50 historias completas, mujeres que fueron enfermeras en guerras, maestras que educaron a generaciones enteras, madres que criaron a 10 hijos mientras trabajaban en fábricas, historias que estaban a punto de perderse. Esto era exactamente lo que había imaginado, un lugar donde las mujeres mayores no eran vistas como cargas, sino como bibliotecas vivientes. ¿Has visto a Carlos esta mañana?, pregunté. Está en la cocina ayudando con el desayuno especial para Carmen. Hoy cumple 90 años. Carlos en la cocina. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que mi hijo estaría preparando el desayuno para celebrar los cumpleaños de ancianas, me habría reído hasta llorar. Ahora era parte de quien se había convertido. Lo encontré decorando un pastel con la concentración de un artista. ¿90 rosas rosas o 90 rosas azules?, preguntó sin levantar la vista. Definitivamente rosas. Carmen dice que el azul le recuerda demasiado a los hospitales. Rosas serán. Continuó decorando, añadiendo pequeñas flores con una paciencia que nunca había mostrado. ¿Sabes? Carmen me contó ayer que fue una de las primeras contadoras de su ciudad. Gestionó las finanzas de 3 grandes empresas cuando las mujeres apenas podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su esposo. ¿Y qué piensas de eso? Carlos finalmente me miró. Pienso que fui un idiota por creer que la edad determinaba el valor de una persona. Carmen sabe más de finanzas de lo que yo supe en 40 años de negocios. Era un reconocimiento no solo de su error conmigo, sino de su fundamental incomprensión de lo que significa envejecer. ¿Dónde están Leo y Penélope? Leo está en fisioterapia con Mercedes. Penélope está en el salón de belleza. El salón de belleza había sido idea de Penélope. Había notado cuántas residentes se deprimían, así que había propuesto crear un espacio donde pudieran mantener su dignidad personal. Ahora gestionaba un pequeño salón donde las mujeres se peinaban, recibían manicuras adaptadas y se sentían hermosas. Caminé hacia el salón y encontré a Penélope masajeando suavemente las manos artríticas de una mujer que reconocí como Miriam, una exprofesora. ¿Te duele?, preguntó Penélope con genuina preocupación. Para nada, querida. Tus manos son mágicas. Penélope había cambiado. Ya no usaba maquillaje excesivo ni ropa de diseño. Su belleza era más natural, pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Donde antes había codicia, ahora había compasión. Señora Reyes, me saludó. ¿Vino a ver el nuevo tratamiento de manos que desarrollé para la artritis? Vine a verte a ti, respondí honestamente. Se sonrojó. Había aprendido a valorar el reconocimiento por su trabajo. ¿Puedo hablar contigo un momento? Terminó el tratamiento de Miriam
y salimos al jardín. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Cansada, admitió, pero es un cansancio diferente. Antes estaba cansada de fingir ser alguien que no era. Ahora estoy cansada de trabajar duro, pero duermo mejor que nunca. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber sido tan ciega, respondió finalmente. Me arrepiento de haber visto solo el dinero en lugar de a la mujer extraordinaria que lo había ganado. Me arrepiento de haber intentado robar en lugar de intentar aprender. Eran palabras que había esperado años, pero ahora que las oía, me di cuenta de que ya no las necesitaba. Su transformación las había hecho innecesarias. ¿Y qué has aprendido? Que el respeto no se hereda, se gana, que la edad trae sabiduría, no incompetencia, que cuidar de los demás es más satisfactorio que ser cuidado. Y hizo una pausa, que no era solo mi suegra rica, eras un ejemplo de lo que una mujer puede lograr. Esas últimas palabras me golpearon como un rayo de sol. Leo vino corriendo, claramente emocionado. Mamá, Mercedes caminó 10 pasos sin ayuda, 10 pasos enteros. Mi hijo menor, que una vez no podía mostrar emoción genuina por nada que no fuera dinero, estaba radiante por el progreso físico de una mujer de 85 años. Dice que quiere caminar hasta su jardín de rosas la próxima semana, continuó Leo. ¿Te imaginas? Hace 6 meses apenas podía sentarse. ¿Y qué vas a hacer para ayudarla a lograrlo? Ya hablé con el fisioterapeuta. Vamos a crear un programa de fortalecimiento especial. Estaré con ella en cada sesión. Se detuvo. Si te parece bien, claro. Era la primera vez en años que me pedía permiso para algo que claramente le importaba por las razones correctas. Me parece perfecto, Leo. Esa tarde, el señor Cisneros vino para nuestra reunión mensual. ¿Cómo los evalúas?, preguntó. Han cambiado de formas que no creía posibles, admití. ¿Crees que es genuino o están actuando? Era la pregunta que me había hecho durante meses. Al principio, definitivamente estaban actuando, pero hay algo en el trabajo aquí, en cuidar de los demás, que revela el verdadero carácter de una persona. No puedes fingir compasión durante 4 años y medio. Así que creo que mis hijos han encontrado versiones de sí mismos que no sabían que existían. Versiones que me gustan mucho más. El señor Cisneros sonrió. ¿Y el testamento? El testamento puede esperar otros 6 meses. Quiero ver cómo manejan la decisión final. ¿Qué decisión final? En 6 meses, su periodo obligatorio termina. Serán libres de irse. La verdadera pregunta es, ¿se quedarán porque quieren estar aquí? ¿O se irán porque han cumplido su condena? Era la prueba definitiva. Cualquiera puede cambiar temporalmente cuando no tiene opciones. El verdadero carácter se revela cuando las opciones regresan. Si se van, entonces sabré que hice lo correcto al cambiar mi testamento. Y si se quedan, entonces sabré que finalmente he recuperado a mis hijos. Esa noche cené con Elisa en el comedor común. ¿Estás nerviosa por los próximos 6 meses?, preguntó. Curiosa, corregí. Después de 76 años, he aprendido que las mejores sorpresas llegan cuando finalmente dejas de intentar controlar el resultado. 6 meses después, el día que había estado esperando durante 5 años finalmente llegó. Era una mañana de primavera perfecta. El testamento modificado yacía en mi escritorio, sellado en un sobre que contenía la decisión final sobre el futuro de mis hijos. Pero primero tenía que saber qué decisión habían tomado ellos. A las 10:00, Carlos, Leo y Penélope llegaron a mi oficina. A lo largo de 5 años había aprendido a leer sus estados de ánimo y hoy se veían serenos, decididos.
Buenos días, dije. ¿Sabéis por qué estáis aquí? Porque hoy se cumplen exactamente 5 años desde que empezamos a trabajar aquí, respondió Carlos. Y según nuestro acuerdo, hoy somos libres de irnos. Exactamente, vuestra obligación legal ha terminado. Ya no enfrentáis cargos criminales. Sois completamente libres. El silencio se alargó. Podía ver que se habían preparado para este momento. Hemos tomado una decisión, habló finalmente Penélope. Os escucho. Leo se aclaró la garganta. Queremos quedarnos, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos. Mi corazón se detuvo por un momento, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Por qué? Porque este lugar se ha convertido en nuestro hogar, respondió Carlos. Porque estas mujeres se han convertido en nuestra familia extendida. Porque el trabajo que hacemos aquí es el más importante que hemos hecho en nuestras vidas. ¿Y por qué? Añadió Penélope, con lágrimas asomando. Finalmente entendemos lo que intentaste enseñarnos desde el principio, que la vida no se trata de lo que puedes tomar, sino de lo que puedes dar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Pude ver a Mercedes caminando lentamente, pero con determinación hacia sus rosas favoritas, exactamente como Leo había prometido que lo haría. ¿Y vuestras vidas fuera de aquí? ¿Vuestras carreras? ¿Vuestros planes? Nuestras carreras están aquí ahora, dijo Leo. He estado estudiando fisioterapia geriátrica por las noches. Quiero certificarme oficialmente. Yo me matriculé en cursos de psicología del envejecimiento, añadió Penélope. Quiero entender mejor cómo ayudar a las mujeres que llegan aquí deprimidas y asustadas. Y yo, dijo Carlos, he estado trabajando con el señor Cisneros para aprender sobre gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Quiero asegurarme de que este lugar funcione perfectamente durante décadas. Había criado hombres de negocios y finalmente se habían convertido en emprendedores sociales. ¿Hay algo más?, continuó Carlos. Queremos hacerte una propuesta formal. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos renunciar oficialmente a cualquier herencia, dijo Penélope. Queremos que todo tu dinero se quede aquí, en el Centro Esperanza, para siempre. Me volví hacia ellos, genuinamente sorprendida, por primera vez en años. ¿Estáis seguros? Completamente seguros, respondió Leo. Durante 5 años hemos visto lo que el dinero, bien utilizado, puede lograr. Hemos visto cómo este lugar cambia vidas. No queremos ser herederos de tu fortuna. Queremos ser guardianes de tu legado. Las lágrimas que había contenido durante 5 años finalmente se liberaron. No eran de tristeza, sino de un orgullo tan profundo que dolía. ¿Sabéis lo que esto significa? Significa que trabajaremos aquí el resto de nuestras vidas por salarios modestos, dijo Carlos. Significa que nunca seremos ricos, pero seremos parte de algo más importante que el dinero. Significa, añadió Penélope, que finalmente seremos dignos de ser llamados tus hijos. Caminé hacia mi escritorio y tomé el sobre con el testamento modificado. Con movimientos deliberados, lo rompí en pedazos frente a ellos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Leo confundido. Ese testamento os daba $500,000 a cada uno si completabais los 5 años, pero acabáis de demostrar que ya no necesitáis mi dinero para ser las personas que siempre esperé que fuerais. Saqué otro documento de mi cajón, el testamento que había redactado la semana anterior. Este es mi verdadero testamento, anuncié. En él, Carlos es nombrado director ejecutivo del Centro Esperanza con un salario respetable. Leo es nombrado director de programas de rehabilitación. Penélope es nombrada directora de bienestar emocional y programas creativos. Sus ojos se abrieron de par en par.
El resto de mi patrimonio, continué, 4.8 millones, se destina a crear una red de centros similares en todo el país. Los tres lideraréis esa expansión, asegurando que ninguna mujer mayor en este país tenga que sufrir lo que yo estuve a punto de sufrir. Una red, susurró Carlos, 10 centros en los próximos 15 años, cada uno dirigido por personas que entienden que cuidar a nuestros mayores no es caridad, es justicia. Los tres se levantaron al mismo tiempo y me abrazaron con una intensidad que no había sentido desde que eran niños. Pero ahora era diferente. Ahora era el abrazo de adultos que se habían ganado el derecho a amar y ser amados. ¿Por qué?, preguntó Penélope entre lágrimas. Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué nos das esta oportunidad? Porque ya no sois las personas que me traicionaron, respondí simplemente. Sois las personas que siempre creí que podíais llegar a ser. Solo necesitabais tiempo para encontraros. Esa tarde celebramos una reunión con todas las residentes para anunciar los cambios. La sala se llenó de mujeres curiosas y emocionadas. Tengo el honor de anunciar, dije, que el Centro Esperanza no solo seguirá funcionando, sino que se expandirá para ayudar a miles de mujeres más. Los aplausos fueron ensordecedores y tengo el honor aún mayor de anunciar que mis hijos, Carlos, Leo y Penélope, han elegido dedicar sus vidas a esta misión. Mercedes se levantó lentamente. Señora Reyes, ¿puedo decir algo? Sus hijos llegaron aquí como un castigo, pero se van como una bendición. Nos cuidaron cuando estábamos enfermas. Nos consolaron cuando estábamos tristes. No sé qué clase de madre hay que ser para criar hijos que pueden cambiar tanto, pero usted es un ejemplo para todas nosotras. Esa noche cené con mis hijos y Elisa en el comedor. Era la primera vez en 5 años que estábamos juntos como una familia real, no como supervisora y empleados, no como víctima y verdugos, sino como personas que se amaban y respetaban. ¿Qué vais a hacer ahora?, preguntó Elisa. ¿Ahora?, respondió Carlos. Vamos a cambiar la forma en que este país trata a sus ciudadanos mayores. Vamos a asegurarnos, añadió Leo, de que ninguna mujer tenga que elegir entre dignidad y seguridad en su vejez. Y vamos a demostrar, concluyó Penélope, que una familia puede reconstruirse sobre una base de respeto en lugar de conveniencia. Después de la cena, salí sola al jardín principal. Era mi ritual nocturno, pero esta noche era diferente. Esta noche, por fin podía descansar. A los 76 años, había logrado algo que pocas madres consiguen: no solo criar hijos exitosos, sino transformar hijos perdidos en seres humanos extraordinarios. El legado que dejaría no se mediría en dólares o propiedades, se mediría en vidas cambiadas, en dignidad restaurada, en amor convertido en acción. Miré las estrellas brillando sobre el Centro Esperanza y recordé las palabras que Ricardo me había escrito. El verdadero legado no es un monumento, es un mapa. Tenía razón. Había creado un mapa para que otras familias encontraran el camino de vuelta al amor. Un mapa que mis hijos ahora llevarían a miles de mujeres más. La venganza se había convertido en redención. La justicia se había convertido en gracia. Y yo, una mujer que había estado a punto de ser enterrada en vida por su propia familia, había encontrado la manera de resucitar no solo mi propia vida, sino las vidas de todos a mi alrededor. Finalmente, era el tipo de legado que valía la pena.